Muy bien, pues entonces os voy a silenciar y vamos a orar para dar comienzo a la clase. Amado Padre Celestial, gracias queremos darte por poder tomar este tiempo una vez más, finalizando ya la semana, Señor, preparando nuestros corazones para las cosas tan especiales que siempre tienes para nosotros al estudiar tu palabra. Háblanos, Señor, guíanos por tu Santo Espíritu, que tu nombre sea glorificado, Señor, y que podamos apreciar un poco más la obra del Espíritu Santo, lo que quieres hacer en nuestras vidas y lo que esperas de cada uno de nosotros. Diste a tu Hijo para salvarnos y no solo para tenernos contigo toda la eternidad, sino también para que seamos útiles para ti en el servicio, en la vida cristiana y para darle un propósito a nuestra vida, una razón de ser. Gracias, Señor, por una salvación tan grande. Pedimos ahora tu bendición para el tema que hoy nos toca meditar. Oramos agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vale, tenemos a Mila también con nosotros ya, le damos la bienvenida, aunque no la vemos. Ahora sí, vale. Bueno, se nos había adelantado una hora. No, estás con el micro cerrado, así que no te escuchamos, Mila. Pero bueno, vale, voy a compartir la pantalla, ¿vale? Así comenzamos con el tema de hoy. Muy bien, llamados a servir, el paso número 3, como tenemos aquí, en este caso la figura de una mujer enseñando a otra persona, quizá a una persona más jóvenes. En el servicio tenemos como primer punto el ejemplo del Señor Jesucristo, siguiendo el ejemplo de Cristo. Dice, el servicio es parte de la vida cristiana, pero no siempre las personas entienden bien lo que significa servir. En Mateo, capítulo 20, versículos 26 al 28, Jesús enseñó a sus discípulos la importancia del servicio. Y el Señor les dijo así, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que aquí vemos cómo el Señor trata con sus discípulos sobre la importancia del servicio. En Mateo 20, los versículos 26-27, dice aquí que la persona que quiera hacerse grande, entre otros, tiene que aprender a ser un servidor. Y el que quiera ser el primero será siervo de los demás. La verdad es que las enseñanzas del Señor Jesucristo en este sentido fueron verdaderamente revolucionarias. Nosotros, por naturaleza, pensamos que el grande es aquel que tiene que ser servido. Sin embargo, el Señor cambió la dinámica de los discípulos, que incluso discutían entre ellos quién habría de ser el mayor. Y entonces el Señor les da una lección inolvidable para ellos y, por supuesto, para nosotros también. Los que se preocupan solo por sí mismos y su propia felicidad nunca encontrarán la felicidad que buscan. Cristo enseñó que el éxito viene a los que se olvidan de sí mismos y se entregan al servicio de otros. Así que en este sentido el Señor describe el liderazgo desde una nueva perspectiva. En lugar de controlar, dominar o aprovecharnos de la gente, tenemos que ponerlos a su disposición, tenemos que servirla. El propósito de Jesús en su vida fue servir, por supuesto incluía morir por los demás,
Y esto habla de lo que el corazón de un verdadero líder posee, un corazón de siervo. Y esto significa que aprecia el valor de los demás y toma en cuenta que no está cumpliendo una tarea superior. Si ve que hay que hacer algo, no espera a que se lo pidan. Es decir, es la persona que toma la iniciativa y que lo haría y que lleva adelante la tarea sintiéndose un siervo fiel. Es decir, no a desgano, no para cubrir, diríamos, y recibir un aplauso, sino porque quiere hacerlo para el Señor, para la gloria de Dios. Y esto es algo en lo cual tenemos que examinar nuestros corazones. El punto 2 de la lección nos pregunta para usted, ¿qué significa ser siervo de los demás? Bueno, pues la respuesta que yo sugiero es la siguiente: ponerse a disposición de otros, procurar suplir sus necesidades. ¿Vale? Esta definición sugerida surge de una definición que encontré hace muchos años en un libro de evangelismo. Y el autor de ese libro proponía que la mejor manera de predicar el evangelio era suplir necesidades. Y él decía, amar es suplir necesidades. Y verdaderamente me pareció una definición del amor extraordinaria. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Es decir, suplió la necesidad que los seres humanos teníamos. De tal manera nos amó Dios. Y él lo decía también en el sentido de que a veces estamos orando por un vecino, por un familiar, por un compañero de trabajo, por una persona a la que queremos predicarle el evangelio. Y entonces él decía, ora pidiendo la oportunidad de suplir una necesidad de esa persona. Ora pidiendo que Dios te dé la oportunidad de suplir una necesidad. Y claro, esto es lo que abre el camino al evangelismo. Cuando suplimos la necesidad de otra persona, sea que no tiene quien la lleve al hospital, sea que tiene un problema en su casa, sea incluso que tiene una necesidad económica, en fin, de cualquier manera, yo tengo que orar así, me parece una oración sabia. Señor, que esa persona necesite algo y que yo pueda ser el instrumento para suplir su necesidad. Es un primer paso para que romper barreras, tender puentes y luego presentar el evangelio, porque eso indica que la persona es importante para mí y que yo estoy amándole o que Dios le está amando a través de mi vida. Obviamente, servir significa sacrificio, pero este sacrificio está acompañado por el gozo y el contentamiento. Más que un sacrificio, servir es un privilegio. Y amados hermanos, esto es una realidad también. No vamos a negar que a veces el ministerio, el servicio, implica renunciamiento. A veces tenemos que renunciar a nuestro tiempo, tenemos que renunciar a nuestra comodidad, tenemos que perder derechos que podemos haber adquirido, servicio. Yo recuerdo, bueno, nuestra vida, la vida de mi esposa y mía como pastores, ha sido una vida de servicio a nuestros semejantes a lo largo de todos estos años de ministerio, ¿no? Pero esto empezó mucho antes de que saliéramos a la obra pastoral. Cuando estábamos de novios, por ejemplo, Eli, mi novia, trabajaba toda la semana, tenía que viajar en autobús, largos minutos, cruzar una finca para llegar a la empresa donde ella es secretaria, tenía que caminar mucho, tanto de ida como de vuelta, y venía agotada muchas veces. Aún así, el sábado por la tarde se tomaba 2 autobuses
para llegar a casa de una hermana en la fe y juntas las dos iban a un barrio de estos de emergencia, donde vivían familias muy necesitadas y reunían a los niños allí para tener lo que allá se llamaba la hora feliz. Y era 2 horas de reunir a los niños del barrio para enseñarles la palabra de Dios. Y tenemos fotos de mi esposa, bueno, de mi novia en aquel entonces, con unos ruleros que le decíamos en Argentina, que se ponía para luego peinarse para la noche, para ir a la reunión de jóvenes, donde se iba a ver conmigo, que era su novio, claro, ¿no? Y con el resto de jóvenes de la iglesia, ¿no? Aquel servicio, sin duda, implicaba un sacrificio. Ella tenía que renunciar al sábado, la tarde del sábado, que podía haberla usado para sus padres, para su familia, para sus cosas, y hizo esa tarea con mucha fidelidad, y aún hoy vemos el fruto de lo que ellas invirtieron en la vida de esos niños, ¿no? Que hoy están casados y que todavía recuerdan el cariño que ellas le mostraron en aquellos años. Servir significa sacrificio. Pero, hermanos, el resultado de ese sacrificio, entre comillas, viene acompañado de gozo y de contentamiento, ¿vale? Así que en una ocasión a 2 viejitos pastores, teólogos, un periodista les estaba entrevistando y entonces les preguntó cuál era el sacrificio más grande que ellos habían hecho en el ministerio a lo largo de sus años de servicio pastoral. Y dice que los 2 ancianitos se miraron y casi avergonzados le dieron esta respuesta al periodista. Cuando se vive a los pies de la cruz, ninguna cosa que hagamos se le puede llamar sacrificio. Y la verdad es que uno se pone a pensar y uno dice, ¿qué sacrificio hago yo? Si Dios me ha recompensado y me ha llenado de tanto gozo y tanto contentamiento por el fruto del ministerio. Así que el Señor nos bendiga. Yo acabé el mensaje hace 15 días sobre el amor de Dios preguntando precisamente por esto. ¿Cómo es posible que a la sombra del amor de Dios hagamos el ministerio con desgano, con agobios, con falta de compromiso, o cumplamos unas tareas sin buscar la excelencia, ¿no? Bueno, lo hago, pero de mala manera, con mala voluntad, casi como por obligación, porque ¿qué va a decir el pastor si no voy? ¿Puede ser posible que como cristianos agradecidos y experimentando la salvación, sirvamos al Señor con esa dinámica? Si debiéramos estar felices de poder invertir nuestras vidas y glorificar el nombre del Señor y bendecir la vida de otras personas. Así que más que un sacrificio, servir es un privilegio. En tercer lugar, el ejemplo más indicado que debemos seguir es el de Cristo. Él es quien dijo en Mateo capítulo 20, versículo 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por lo tanto, ahí he completado el blanco con las palabras de Mateo 20, 28, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida. Y es decir, Él pagó el precio de nuestra libertad. ¿Por qué? Porque nos tuvo que rescatar, dar su vida en rescate por muchos. La palabra traducida por muchos significa en lugar de muchos. Y de esta manera resalta la naturaleza vicaria del sacrificio de Cristo. Él pagó el rescate, es el precio pagado para libertar a un esclavo o a uno que es prisionero. Y esto no indica un pago a Satanás. Cristo no le pagó a Satanás. El rescate es ofrecido a Dios para satisfacer su justicia
e ira contra el pecado. Nunca pensemos que Cristo le pagó al diablo para rescatarnos. Así que el diablo se enriqueció con el precio que Cristo pagó. No, no, no. El precio pagado fue la propia vida de Cristo por medio de la expiación que él consiguió derramando su sangre conforme a lo que nos enseñan todos los sacrificios de Levítico y explicados luego en el libro de Hebreos. En el Antiguo Testamento, los sacrificios que se realizaban en el templo, en el tabernáculo, eran un anticipo del sacrificio que Cristo iba a realizar. Por eso Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, el significado de la cruz, del sacrificio de la cruz, es Cristo sometiéndose a sí mismo al castigo divino contra el pecado en nuestro lugar. Ocupó nuestro lugar, sufrió el choque de la ira divina en lugar de los pecadores. Y esa fue la copa que él dijo que tenía que beber. ¿Os recordáis cuando en el huerto de Getsemaní el Señor orando dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa? Y anteriormente les había dicho a Santiago y Juan, ¿podréis ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron sí, no entendiendo que el Señor se estaba refiriendo a ese bautismo, al bautismo del sufrimiento que él enfrentaría en la cruz del Calvario, llevando nuestro pecado y pagando al Padre el precio de nuestro rescate porque estábamos bajo condenación. De esa manera fuimos declarados inocentes, limpios completamente para recibir la nueva vida que Dios nos da en Jesucristo. Así que en este sentido, Jesús no vino para ser servido. Jamás hubo un ejemplo de humildad como la de Cristo. Él no vino a ser servido, sino vino para servir. Él, en realidad, aquí en la tierra fue asistido como pobre. Nunca fue servido como un gran señor. En Juan capítulo 13, versículo 5, leemos que lavó los pies de sus discípulos, pero en ninguna parte leemos que los discípulos le lavasen los pies a Jesús. Él vino a prestar ayuda a todos los necesitados, a proveer remedio a los enfermos, respuestas a todas las preguntas, y no le importaron las fatigas y los sufrimientos que el servir a otros trajeron sobre él. Él escuchó las peticiones de los demás y las respondió, pero jamás pidió algo para sí mismo. Solo en 2 ocasiones pidió de beber. Una lo hizo junto al pozo de Jacob, pero no para satisfacer su sed física, sino para satisfacer la sed espiritual de la mujer que estaba en ese lugar. En la cruz también pidió de beber, pero aquellos fueron sorbos de la amargura del vinagre que le acercaron a sus labios una esponja empapada en vinagre. En ambos casos era la sed de las almas la que consumía al Señor. Él se dio a sí mismo, se dio enteramente para los demás. Y en este sentido, el Señor vino para ser útil y para servir a la humanidad, a dar salvación. Ahora bien, el punto 4 nos dice, apunte un ejemplo de cómo usted puede dar su vida para servir a otros. Aquí cada uno de vosotros debería colocar lo que piensa que el Señor espera o la forma en la que siente que puede dar de sí para servir al Señor. Por ejemplo, yo puse aquí ser un misionero renunciando a planes propios para evangelizar. Si hay personas que tienen un llamado misionero, ¿no? Y entonces de pronto todos sus planes personales, carrera universitaria, carrera económica, la carrera que estaba haciendo en una empresa, de pronto renuncia a todo eso y sale al ministerio para ir a ganar almas para Cristo. Ahora, no es la única manera de dar la vida, ¿eh? No es la única manera. También podemos dar nuestra vida sirviendo al Señor donde Él nos ha colocado. Recordemos que en Colosenses Pablo dice, y todo lo que hacéis, hacedlo como para el Señor.
Por lo tanto, cada uno de nosotros, de hecho, creo que otro viernes lo he dicho, cada vez que salgo de la puerta de mi casa y piso la vereda, la acera, estoy pisando tierra misionera. Ya estoy en misión, ya soy un hijo de Dios enviado y tengo que ir con los ojos bien abiertos para servir al Señor a la primera oportunidad. Podemos dar nuestra vida sirviendo en la iglesia, sirviendo en casa, sirviendo y atendiendo a seres queridos, a veces que los tenemos que atender. En fin, hay muchas maneras, no solamente salir al ministerio y cruzar los mares y predicar el evangelio en lugares desconocidos. Pero bueno, la idea es que el Señor debe tener nuestra vida. Ahora bien, el siguiente punto nos abre el tema súper interesante de hoy, que es usando su don. La Biblia nos enseña que Dios ha dado dones a cada miembro de su iglesia para ayudarlos a servir. Un don es una capacidad especial y necesaria para contribuir al crecimiento de la iglesia. Este es una definición de don muy interesante, muy completa, y os recomiendo que la memoricéis, que la apuntéis en algún rinconcito y que la recordéis. Porque cuando alguien os pregunta qué es un don espiritual, podéis explicarlo. Un don es una capacidad especial y necesaria para contribuir al crecimiento de la iglesia. Si una persona pretende servir en la iglesia sin usar el don espiritual que Dios le ha dado, corre el peligro, yo diría que con toda seguridad, va a servir a Dios en sus propias fuerzas. Va a ser un ministerio carnal y esa persona se va a frustrar, se va a agotar, va a sentir que su ministerio no tiene el fruto que espera. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado un don a cada uno de nosotros y ese es el tema estrella de esta noche. ¿Cuáles creyentes han recibido dones? Primera de Corintios 12:7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Obviamente que si leéis allí en Primera Corintios 12, vais a ver que básicamente el tema es sobre los dones espirituales. En el versículo 1, Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y entonces él comienza a hablar allí, verso 4 dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace en todas las cosas es el mismo. Es decir, el don es la capacidad, el ministerio es el ámbito en el que el don va a ser utilizado. Y operaciones es la fortaleza, la guía, la dinámica que el Espíritu desarrolla en el creyente que lleva adelante su ministerio usando el don espiritual que le ha sido dado en el momento de su salvación. ¿Cuáles creyentes han recibido dones? Todos los creyentes, cada creyente ha recibido un don. Y tenemos aquí esa nota porque nos hace leer solo el verso 7, pero siempre os recomiendo leer los versículos anteriores y los posteriores a la cita que nos dan. Por eso aclara acá, la manifestación del Espíritu se refiere a los dones espirituales. El punto 6, ¿qué debemos hacer con los dones que Dios nos ha dado? Bueno, 1 Pedro 4:10. 1 Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La palabra allí multiforme es la palabra multicolor, multicolor en el original. Y esto significa que para cada color de necesidad que haya en la vida de la iglesia, hay un color del don espiritual
que Dios ha derramado entre los miembros de la iglesia local. Cuando hablamos de dones espirituales, no estamos hablando de talentos, no estamos hablando de habilidades o inclinaciones naturales que creyentes y no creyentes poseen por igual, ¿vale? Porque sabéis que hay personas muy talentosas que son ateas, que no creen en Dios, y que hacen cosas maravillosas porque son muy inteligentes y muy capaces. Aquí estamos hablando de dotación espiritual, es decir, de una capacitación espiritual que Dios da, por ejemplo, a una persona que posee un talento natural, que puede ser, por ejemplo, la música. Pero ese talento natural, que es una habilidad para la música, por ejemplo, como la posee Tony, por ejemplo, que le conocéis, ahora va a predicar el domingo en Revive, Tony, ¿no? Tony tiene el oído, no me acuerdo cómo se llama, es el oído perfecto. Es él escucha el pitido de un barco en la ría gallega y te dice en qué nota está, porque él tiene el oído perfecto. Él escucha una orquesta y puede distinguir la flauta del piano, del violín y de cualquier otro instrumento que esté sonando. De hecho, él no puede escuchar música mientras conduce, porque se distraería prestando atención a la música por la capacidad auditiva que él posee. Entonces, hay personas, ahora, ese talento es un don espiritual, pues no lo vamos a encontrar en las listas que tenemos en el Nuevo Testamento, pero sí vamos a ver que Tony tiene el don de servicio, y entonces a través de la música sirve al Señor en la iglesia, en los coros que ha dirigido, coros gospel, coro de iglesia, y en la ejecución y formación de muchos otros hermanos en el arte de la música, ¿no? Por lo tanto, se trata entonces de dones impartidos por el Espíritu Santo de forma soberana y sobrenatural sobre todos los creyentes, que los capacitan para edificarse unos a otros con eficacia y honrar al Señor en el proceso. Así que esto envuelve espiritualmente nuestro ministerio. Por eso hace que la vida de la iglesia tenga una dinámica completamente distinta a la que puede tener, por ejemplo, una orquesta del ayuntamiento, ¿no? Tú vas a ver allí y tocan hermoso y tal, pero te metes en medio de ellos y vais a ver que, bueno, aprenden quizá a mejorar su técnica musical, pero ahí queda todo. Sin embargo, en el ámbito de la iglesia, cuando ejercemos nuestros dones espirituales, participamos del grupo de alabanza y hay una orquesta que toca para la gloria de Dios, el Espíritu Santo está trabajando soberana y sobrenaturalmente, y en medio de esa actividad, los que participan se edifican unos a otros y honran al Señor en el proceso, lo cual implica algo que tiene una dinámica que el mundo en general desconoce absolutamente. Ahora bien, la variedad de dones se clasifican en dos tipos generales. En la lección no tenemos esta clasificación, pero podéis apuntarla. Hay dones de habla y dones de servicio, básicamente. Es decir, dones que tienen que ver con la palabra, que tienen que ver con el comunicar la palabra de Dios, enseñarla, aconsejamiento, exhortación, sabiduría, etcétera, etcétera. Y luego están dones de servicio. Encontramos listas de dones en Romanos capítulo 12, que luego los vamos a leer, versículos 6 al 8. Allí hay una lista de dones. Luego también hay en Efesios capítulo 4, versículo 11, una serie de funciones
y dones espirituales mencionados por el apóstol Pablo, y también en 1 Pedro capítulo 4 versículos 10 y 11. Los dones verbales o de habla son generalmente dones de conocimiento, sabiduría, enseñanza y exhortación. Hoy incluso se habla de profecía, pero la profecía, luego lo vamos a aclarar, lo pondríamos también entre comillas, porque no es la función profética de los profetas del Antiguo Testamento que traían un mensaje determinado al pueblo de Israel, incluso anunciando cosas para el futuro próximo, sino que más bien la profecía en el ámbito del Nuevo Testamento tenía que ver con la edificación y la enseñanza de los creyentes. Así que los dones verbales entonces o de habla se orientan hacia estas áreas, y los dones de servicio o no verbales, diríamos, son los dones de liderazgo, también de ayuda, el don de ayuda, el don de generosidad, el don de misericordia. Esto me encanta a mí. Hay personas en la iglesia que ven, se compadecen, que tienen un corazón sensible y ven a las personas en sufrimiento. Dones de fe también y de discernimiento espiritual. Estos son dones permanentes que van a operar y están operativos, diríamos, en todo el transcurso de la historia de la iglesia. Mientras la iglesia está siendo edificada, desde Pentecostés hasta que el Señor la venga a buscar. El propósito de los dones es edificar la iglesia y que Dios reciba gloria. Y la lista que también aparece en 1 Corintios 12, que no la hemos leído, pero tenemos la cita delante nuestro, como en Romanos también 12, debe verse como una presentación de categorías de dones a partir de los cuales el Espíritu Santo asigna a cada creyente y hace una combinación especial en cada creyente, ¿no? Entonces, algunos creyentes pueden haber sido dotados con una categoría similar, pero su capacidad es única porque el Espíritu Santo adapta con exactitud cada don de gracia a la personalidad del creyente. En este sentido, especialmente en la lista de 1 Corintios 12, encontramos allí una serie de dones que entendemos fueron dones temporales, dones de sanidades, dones de milagros, dones de profecía, dones de lenguas y de interpretación de lenguas. Los milagros, la sanidad, las lenguas y la interpretación de lenguas fueron señales temporales que estuvieran limitadas a la era apostólica y que entendemos ya han cesado. Esta es la postura doctrinal que yo como pastor y la iglesia a la que pertenezco mantiene, ¿vale? Respetamos que hay otras iglesias que piensan diferente con respecto a estos dones, pero en nuestra experiencia práctica y por lo que nosotros hemos podido observar en la experiencia de vida de iglesia y de ministerio personal, entendemos que el uso de lenguas que algunas personas pretenden tener no es comparable con las lenguas como se vivieron, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, que las lenguas allí eran idiomas en los que el evangelio era explicado y las personas entendían claramente que estaban hablando en idiomas que ellos conocían y que podían interpretar. Hoy en día, básicamente, las lenguas que la gente, algunos creyentes dicen tener, simplemente son expresiones que ellos dicen son angelicales, mayormente no reciben ningún tipo de interpretación, y entendemos que el Espíritu Santo no necesita hoy manifestarse de estas maneras, dado que la palabra de Dios es suficientemente clara y tenemos allí la voluntad de Dios revelada en cuanto a lo que espera de la vida cristiana y de cada creyente.
estas lenguas y estas señales acompañaron el ministerio apostólico, ¿vale? En una época en la que el Nuevo Testamento todavía no existía como lo tenemos hoy nosotros. Y el propósito de estos dones fue autenticar a los apóstoles y su mensaje como la verdadera palabra de Dios, hasta que la palabra escrita quedó completa y se convirtió en su propia prueba de autenticidad. Una de las cosas que también algunos dicen tener es el don de milagros o el don de sanidades. Sin embargo, descubrimos, tristemente sorprendidos, que cuando los milagros no se verifican o no se realizan, generalmente se sostiene que es por falta de fe en el receptor, en el enfermo. Y sin embargo, cuando tú vas a Hechos de los Apóstoles, vas a ver que Pedro, por ejemplo, sanó al paralítico en la puerta La Hermosa, allí entrando al templo, y el paralítico ni siquiera le estaba esperando que lo sanara, le estaba pidiendo dinero nada más. Y Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda, ¿no? Entonces, este don de esta autoridad milagrosa, entendemos, fue una autenticación al ministerio apostólico que refrendó la autoridad de los apóstoles mientras la palabra de Dios se completaba, y ese va a ser el tema que también Abraham nos va a estar explicando los próximos martes cuando retomemos los estudios bíblicos. Así que esto es en cuanto a este detalle de los dones espirituales. Ahora bien, ¿qué debemos hacer con los dones que Dios nos ha dado? Hemos leído allí en 1 de Pedro 4:10 que debemos ponerlos al servicio de los demás. Los dones nunca son para nuestro propio beneficio, tienen el propósito de edificar a otros creyentes. Así que, hermanos, el don no es para mi gloria, no es para que yo me cuelgue medallas. El don lo tengo que usar en beneficio de los demás. Tengo que saber que Dios me ha capacitado para ser un canal de bendición a otras personas. Lea Romanos 12, 3 al 5 y conteste las siguientes preguntas. Dice allí, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. La pregunta del punto 7 es, ¿qué concepto debo tener de mí mismo conforme al versículo 3? Bueno, pues entendemos que un concepto equilibrado. No creerme mejor de lo que soy, pero tampoco peor de lo que soy. Romanos 12, 3 dice, cada cual no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Así que, ¿qué es generalmente, diríamos, la tendencia, ¿no? Sentirnos orgullosos de nosotros mismos, ¿no? El pecado nos empuja hacia eso. De todas maneras, en mi tarea pastoral me encuentro también con muchas personas que tienen una autoestima muy baja, ¿no? De sí mismo. Por eso es que he puesto aquí un concepto equilibrado. Es decir, cada uno piense de sí con cordura, con equilibrio, con una mente clara, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, Dios me bendice para que yo use el don espiritual en fe, sirviéndole con esa alegría de saber que va a haber fruto para la gloria de Dios. Es importante tener una buena autoestima porque algunos nos tenemos muy en poco y por otro lado, algunos se sobreestiman. Y la clave de una evaluación honesta y fiel es conocer las bases de nuestra valía.
nuestra identidad en Cristo, porque separados de Él nada podemos hacer, dice Juan en el capítulo 15, no somos competentes según las normas eternas. En Cristo, en comunión con Él, somos valiosos y capaces de un servicio digno. Cuando uno se evalúa con las normas mundanas de logros y el éxito, puede dar demasiada importancia al valor que tiene a los ojos de los demás, pero podemos perder el verdadero valor que tiene nuestro ministerio a los ojos de Dios. Y eso es lo que nos importa. El punto 8. La iglesia es el cuerpo de Cristo y se compara con el cuerpo humano. Hemos leído allí a Romanos capítulo 12, versículo 3 al 5, y ahí dice, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. La iglesia es el cuerpo de Cristo y se compara con el cuerpo humano. El verso 5 dice que siendo las diversas partes, formamos un solo cuerpo en Cristo. Somos distintos, somos distintas partes, distintos miembros del cuerpo, pero formamos un solo cuerpo. Por tanto, la función de cada creyente es procurar la unidad del cuerpo, buscando cómo ayudar a otros. De hecho, en 1 Corintios, Pablo va a decir que ninguna parte del cuerpo le dice a la otra, no te necesito. En el 1 Corintios 12:15, si el pie dijere, porque no soy mano, no soy del cuerpo, y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, y si todo el cuerpo fuera, y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? O si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Y de esta manera somos un solo cuerpo. Dice el verso 4 que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos tienen la misma función específica. Hay variedad de dones en la iglesia. No todos tenemos los mismos, y esto realmente es algo maravilloso. Dios nos ha dado a cada uno un lugar, una oportunidad, una tarea, y tenemos que hacerla con alegría. Punto 10. ¿Quiénes son los más importantes en su iglesia? Y aquí cada uno tiene que contestar, el pastor, los maestros, los músicos, o todos son importantes. Bueno, la respuesta es obvia, todos son importantes, ¿vale? Cada uno es, bueno, con que te lastimes, te hagas un pequeño corte en el dedo índice, ya puede fastidiar muchas cosas de tu día, ¿no? Te duele un poquito el tobillo y ya no puedes caminar rápido y todo el cuerpo se resiente. Por lo tanto, tenemos que reconocer la importancia que todos tenemos en el cuerpo de Cristo. Y aunque somos muchos, tenemos responsabilidades diferentes. Dios nos ha dado dones a fin de que podamos edificar la iglesia, y se necesita el pastor, los maestros, los músicos, todos son importantes. Ahora, para que los dones sean usados con eficacia, debemos tener en cuenta que todos los dones y habilidades vienen de Dios. Debemos comprender que no todos tienen el mismo don. Debemos saber quiénes somos y qué hacemos mejor. Es decir, qué don me ha dado el Señor a mí, y tengo que dedicar mi don al servicio del Señor y no buscando mi éxito personal, para ponerlos al servicio del Señor con generosidad y entonces participar de esa importancia que tiene mi don. Según 1 Corintios 12, 20-22, existen miembros del cuerpo que son más importantes que otros, pues es precisamente lo que les leía recién.
pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Así que todos los miembros del cuerpo son necesarios, cada uno cumple su función. Y en este sentido, no hay lugar para la jactancia ni para la envidia en referencia a los dones. El que envidia a otro hermano por las habilidades que tiene no ha entendido lo que estos versículos enseñan. Dios tiene diferentes trabajos para diferentes hermanos. Unos tienen dones que se ven en público, como los que predican o enseñan desde el púlpito, pero muchos usan sus dones de una manera menos visible. Por otro lado, las personas que se jactan de los dones que tienen tampoco entienden que Dios ha dado una variedad de dones a sus hijos y que todos son igualmente importantes. Si escuchasteis el mensaje de Abraham el domingo pasado, en un momento él hizo mención de un matrimonio, Félix y Betty, Feliciano y Elizabeth, ¿no? Y él le señaló diciendo, desde hace 20 años, ellos han estado siempre ahí. Nunca les has visto en el púlpito. Nunca Feliciano se puso en pie para orar en público, pero llevan presentes en la iglesia y sirviendo al Señor. Y han estado allí. Y esto es lo maravilloso de la vida de la iglesia. Ahora, la Biblia menciona los dones que Dios da. Por ejemplo, ayudar, enseñar, exhortar, dar con generosidad, presidir, mostrar misericordia, evangelizar o pastorear. Y allí tenéis las listas nuevamente, Efesios 4:11, Romanos 12, 1 Corintios 12, 7 al 10 y 28 al 30. Como podemos ver, no todos tienen el mismo don. ¿Por qué es importante saber esto? Para valorar a otros creyentes y dejar que participen usando los dones que Dios les ha dado. Ningún miembro debe trabajar aisladamente. Todos juntos, usando nuestras habilidades, somos un cuerpo completo que funciona bien. Por eso es interesante mirar esta lista de dones. Y una cosa interesante que yo como pastor suelo hacer es imaginar qué dones podrían tener determinados hermanos. Por ejemplo, alguien que enseña tiene denuedo y oratoria, ¿no? O piensa con claridad. Es una persona cuyos pensamientos son claros. Los que sirven, los que ministran, son fieles y leales. Es decir, una persona a la que le das un encargo y sabes que no te va a fallar, va a estar a la hora, se va a preocupar de que todas las cosas que le has encargado estén puestas en el sitio que son necesarios. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si alguien que tiene el don de servicio falla, no llega a tiempo, no cumple su responsabilidad, le dice, mira, tú te encargas de que en las aulas de las clases de los niños haya lápices de colores, tijeras y papel para recortar y pegamento para que los niños puedan hacer la tarea. Y llegas allí y te encuentras que no hay pegamento, que no hay colores y que no hay tijeras, luego la profesora no puede dar la clase. Porque la persona, entonces, te das cuenta que esa persona o no tiene el don de servicio y hay que pensar en otro ministerio para él, o hay que trabajar en su vida para que asuma realmente la responsabilidad y la lleve a cabo, ¿no? Los que exhortan saben cómo motivar a otros, los que reparten son generosos y confiables, los que presiden son buenos organizadores y directores. Recién hablaba de los que tienen misericordia, que son amorosos y se sienten muy felices cuando dan su tiempo a otros. Yo sé que hermanos en la iglesia tienen el don de misericordia porque vienen a decirme, pastor, esta persona
necesita esto? ¿Por qué la iglesia no suple esa necesidad? A tal hermano, ¿por qué nadie le ha ido a visitar? Es decir, personas que tienen el don de misericordia van detectando las necesidades que hay en la gente, ¿no? Entonces, cuando yo veo personas que tienen estos perfiles en su vida, identifico los dones espirituales y trato de encauzarles para la edificación de la familia de Dios, porque ningún miembro debe trabajar aisladamente. Todos juntos, usando nuestras habilidades, somos un cuerpo completo que funciona bien. Y en ese sentido, aceptamos los dones de las personas para llevar adelante el trabajo de la iglesia, que es muy importante saberlo, porque no todas las iglesias son llamadas a hacer todas las tareas, ¿eh? A veces sí, hay iglesias muy grandes que tienen miles de miembros y entonces tienen miles de ministerios, pero hay otras iglesias que tenemos menos miembros y entonces entendemos que no podemos cubrir todas las necesidades que vemos porque no tenemos la capacidad de responder y de suplir esas necesidades, ¿eh? Bien, por otro lado, tenemos que procurar que los puntos fuertes equilibren las debilidades que otros tengan, y en este sentido hemos funcionado muy bien como iglesias. Por ejemplo, nuestra iglesia es una iglesia que ha sido fuerte en músicos y hemos estado enviando músicos a otras iglesias, ¿eh? Porque a nosotros nos sobraban y habían iglesias que no tenían quien tocaba, entonces los pastores me llamaban y decían, Walter, ¿nos pueden mandar un músico que nos toque el piano este fin de semana? Y entonces hablábamos con el grupo Alabanza y un hermano ese domingo se iba y visitaba la otra iglesia para acompañar el cántico de la iglesia en ese momento, ¿no? Luego también hemos tenido mucha fuerza en la actividad juvenil y habían padres que nos traían a sus hijos los sábados a la actividad de jóvenes de nuestra iglesia, porque en nuestra iglesia teníamos una dinámica muy atractiva para los jóvenes que en su iglesia no tenían. Entonces, de esta manera hemos estado colaborando entre las iglesias y habían personas que han venido a enseñar en nuestras iglesias cosas que nosotros no podíamos y que en los que nosotros éramos débiles, ¿no? Entonces, de esta manera, la iglesia funciona y se edifica incluso más allá de la propia iglesia local. ¿Cómo afecta a la iglesia si un creyente no usa sus dones? Bueno, pues todos los otros miembros de la iglesia pierden la bendición de ese don, ¿eh? Tristemente, cuando un hermano en la iglesia no está usando su don, se produce un montón de cosas, ¿eh? Porque si un hermano no usa su don, a lo mejor esa tarea la va a hacer otro hermano que no tiene ese don. Y entonces va a estar trabajando de una manera forzada. Y la tarea no se va a hacer tan bien como se habría hecho si el hermano que tiene el don la hubiese realizado. Entonces, es muy importante que cada miembro de la iglesia cumpla con su ministerio, ¿eh? He abierto aquí, ahí está, lo voy a sacar. ¿Cómo puede saber cuál es su don? Es la siguiente pregunta que tenemos aquí. Bueno, dice, la mejor manera de descubrir sus dones es ayudando en cualquier área que se le necesite. Después de probar varios ministerios, usted se dará cuenta cuáles son sus áreas de capacidad y en cuáles áreas usted no tiene habilidad. Escuche la evaluación de hermanos maduros en cuanto a sus habilidades, ¿vale? Amados hermanos, conocer el don espiritual que Dios me ha dado es como ir de compras a comprar zapatos, ¿eh? ¿Qué hago cuando voy a comprar zapatos?
busco modelos que me gusten y me los voy probando. Y habrá algunos que aunque me gustan, no me calzarán bien, pero habrán otros que me serán cómodos y que me gustarán. Y esto es un poco lo que pasa para descubrir el don espiritual que yo tengo. Tengo que comenzar a probar, tengo que comenzar a servir al Señor, tengo que comenzar a hacer alguna tarea en la iglesia. Y después de probar varios ministerios, me voy a dar cuenta qué área es a la que el Señor me llama, porque allí puedo desarrollar mi habilidad, y cuál otra no es a la que el Señor me llama. Hay hermanos que no se sienten cómodos con determinados ministerios y entonces es preferible que no los lleven a cabo porque probablemente no tienen el don espiritual que ese ministerio demanda. Otra cosa importante es: escuche la evaluación de hermanos maduros en cuanto a sus habilidades. Es muy importante que el pastor o los líderes de la iglesia pueda yo recibir su consejo, y que ellos me aprueben y me digan: vale, Walter, sí, esto lo has hecho bien, te vemos en esta función. Porque a lo mejor hay personas que le gusta cantar y quieren servir al Señor cantando en el coro, pero desafinan y estropean todo, no tienen capacidad. Entonces, claro, a esas personas hay que saberles decir: mira, hermano, Dios no tienes el talento ni el don espiritual, tienes que buscar otro lugar de ministerio porque aquí no vas a bendecir a los demás, vas a ser un estorbo. Y esto es a veces difícil de decir, pero es importante. Tenemos que ayudar a los hermanos. Vamos terminando. ¿Cuáles dones cree que ha recibido usted? Y entonces aquí tenéis que rellenar en forma personal. Yo os he colocado aquí una lista de posibilidades, entre los que entiendo abundan más en la dinámica de las iglesias en las que he servido al Señor. El don de servicio, de enseñanza, el don de ayuda, el don de exhortación, el don de evangelismo. Qué bonito eso. Personas que no pueden callarse, que están siempre diciendo: pastor, necesito folletos. ¿Cuándo la iglesia va a hacer una actividad evangelística? ¿Cuándo vamos a salir a repartir folletos? Que traen personas a la iglesia, que le hablan de Cristo a todo el mundo, ¿no? El don de repartir. Hay gente que ve las necesidades y está siempre ofrendando y reparte de sus bienes y trabaja y se goza en dar alimentos a otros, la ayuda social. Luego están los que presiden, que son los que dirigen la alabanza, por ejemplo, en el culto, el don de misericordia, el don de pastor. Hay personas que a veces no son pastores oficiales en la iglesia, pero tienen el don de pastor y hacen visitas y pastorean a las personas y hacen llamados telefónicos preguntando cómo se encuentran determinadas personas que han estado enfermas o que están pasando problemas especiales, ¿no? Personales. Luego está el don de sabiduría, personas que tienen capacidad para enseñar, para aprender, para comunicar. El don de discernimiento espiritual. Esto es algo muy sencillo, personas que suelen detectar cuando alguien se encuentra deprimido, ansioso, con miedo o en situaciones de pecado en su vida personal, ¿no? Y lo detectan, notan algo en la mirada y saben ponerse junto a esas personas y decirle: ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? ¿Hay algo que no va bien en tu vida? ¿Por qué? Porque tienen esa percepción espiritual que Dios les ha dado. El don de fe. Este es un don maravilloso que ojalá todos tuviésemos, ¿no? Pero no se trata de fe para salvación. El don de fe, por ejemplo, era el don que tenía Jorge Müller de Bristol, una persona que fundó orfanatos en Inglaterra y que alimentó a más de 10.000 huérfanos. Y él decía: lo que hice yo lo puede hacer cualquier creyente. Claro, él lo decía en la sencillez de su corazón, pero Abraham habló de él el otro día cuando oró en el barco para que desapareciera la niebla. Es decir, este hombre muchas veces se levantó
y se encontró con que no tenía desayuno para poner a los niños. Entonces mandaba a los niños sentarse y daba gracias por los alimentos y no los tenía. Y golpeaba la puerta del orfanato, era el panadero que se le habían quemado un poquito el pan de ese día y no lo podía vender y lo traía porque entendía que los niños lo podían consumir sin problema, aunque estuviera un poquito tostado. Y luego al lechero se le había roto la rueda del carromato en la esquina y no iba a repartir la leche a sus clientes y se la traía, y aquellos niños pudieron desayunar un bollo de pan y una taza de leche, ¿no? Entonces, ese hombre realmente tenía el don de fe. No todos tenemos ese don de fe. Y a veces caemos en el error de hacer la proyección de dones, ¿no? Y si el otro hermano no tiene el don de misericordia, le juzgo, le critico, digo que no tiene amor, porque a lo mejor yo soy muy sensible y veo las necesidades de los demás, ¿no? Entonces, tenemos que evitar la proyección de dones, el juzgar a otros y el saber reconocer qué don espiritual el Señor me ha dado para servirle. Bueno, el tiempo va pasando y tenemos que terminar. La Biblia enseña que cada creyente debe servir y no solo ser servido. Dios nos ha dado dones para contribuir al crecimiento de su iglesia y debemos utilizarlos. Los falsos y verdaderos, los únicos que sirven a Dios son los que ocupan cargos en la iglesia. Bueno, obviamente creo que ya sabéis que este es un falso muy grande, porque no son los únicos los que sirven a Dios, el pastor ni el que tiene alguna responsabilidad en el ámbito de la iglesia. Luego, los mejores cristianos son los que tienen la habilidad de predicar, falso también. Y finalmente, todo cristiano tiene la capacidad de servir. Claro que sí, cada cristiano, todos hemos recibido al menos un don espiritual, al menos un don espiritual. Creo que generalmente recibimos más de uno. ¿Por qué? Porque los dones son del Espíritu y todos hemos recibido el Espíritu Santo al aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Por lo tanto, todos tenemos la posibilidad de desarrollar un don o más dones espirituales. A veces Dios nos capacita para suplir áreas de ministerio temporalmente hasta que levante una persona que cubra esa necesidad en la vida de la iglesia. Esto pasa especialmente en obras pioneras, cuando se levanta una iglesia y todavía no hay muchos miembros. Los pastores generalmente tienen que hacer muchas tareas, incluso más allá de sus dones espirituales. Bueno, para reflexionar, hago una lista de los dones de acuerdo a la Biblia. Hable con su pastor, muéstrele la lista, pídale que le incluya donde usted pueda utilizar su don en la iglesia. Luego acá hay un pensamiento y aquí hay una tarea. Y esta sí es la tarea que os voy a dar para cubrir a lo largo de la semana. Así que apuntadlo bien. Allí, bueno, le había puesto yo tarea para esta clase y ha entrado tarde. Vamos a volver para atrás porque esta de aquí es la tarea para esta semana. ¿Cómo debe ser un siervo de Jesucristo? Estudie los siguientes pasajes y anote la actitud de un siervo que menciona cada una. Filipenses, 1 Corintios y Colosenses 3, 23 y 24. Muy bien, entonces vamos a pasar esto ya para recordar que hay una cita para memorizar sugerida, una lectura y una memorización, y que la próxima clase será el paso 4, un hermoso tema también, ¿quién soy en Cristo? Así que de esta forma entonces llegamos al final de la clase, dejamos de compartir la pantalla y agradecemos a todos la atención prestada e invitamos a abrir sus micrófonos porque es probable que hoy haya alguna pregunta. Vamos a dejar de grabar.